La noche cae sobre Roma y el viento trae consigo un susurro antiguo. Entre las columnas de mármol y las sombras alargadas de las antorchas, un hombre se sienta solo, con una tablilla de cera en la mano. No escribe para otros, no pretende que alguien lo lea. Escribe para sí mismo, para recordar quién es y quién quiere seguir siendo. Su nombre es Marco Aurelio, emperador de Roma, comandante de ejércitos, pero también un discípulo silencioso de la filosofía estoica. Mientras el mundo lo ve como el hombre más poderoso del planeta, él sabe que el verdadero imperio que debe gobernar está dentro de sí, su mente, sus emociones, sus juicios. No hay proclamaciones grandilocuentes ni discursos para el pueblo. Solo reflexiones íntimas que, siglos después, seguirían hablando al corazón de quienes buscan serenidad en medio del caos. En esas líneas, Marco Aurelio nos revela tres verdades que atraviesan el tiempo: que la calma es más poderosa que la ira, que todos somos ciudadanos de un mismo mundo, y que la vida es un instante que se desvanece como el humo en la noche. Hoy vamos a viajar a ese lugar donde la historia y la filosofía se encuentran. Vamos a entrar en la mente de un emperador que entendió que el poder verdadero no está en las legiones ni en las coronas, sino en la capacidad de vivir el presente con virtud. Orígenes y formación estoica. Antes de que el mundo lo conociera como emperador, Marco Aurelio fue simplemente un niño llamado Marco Annio Vero, nacido en Roma en el año 121 después de Cristo. No creció rodeado de lujos excesivos, sino de una educación cuidadosamente moldeada por quienes vieron en él un potencial poco común. Su padre murió cuando él era apenas un niño, y fue su madre, Domicia Lucila, junto a su abuelo Marco Annio Vero, quienes asumieron el papel de guías y guardianes. Desde muy joven, Marco no mostró interés por los juegos superficiales ni por la ostentación que rodeaba a la nobleza romana. Lo que capturaba su atención eran las ideas, las palabras, el significado profundo de las cosas. Fue introducido en la retórica y la oratoria, artes esenciales para cualquier ciudadano influyente de Roma, pero también en la lógica, esa disciplina que enseña a pensar con claridad en un mundo que rara vez es claro. Pronto, su camino se cruzó con la filosofía estoica. Las enseñanzas de Séneca y Epicteto se convirtieron en algo más que simples lecciones, eran faros que iluminaban su carácter en formación. El joven Marco aprendió que la virtud era la verdadera riqueza, que la autodisciplina era la forma más alta de poder, y que el dominio de la mente era la única conquista que ninguna fuerza externa podía arrebatarle. Imagina a ese adolescente en los jardines de su casa, leyendo con atención las palabras de hombres que habían enfrentado la adversidad sin perder su esencia. Mientras otros jóvenes soñaban con glorias militares y banquetes, él soñaba con un imperio interno, construido sobre pilares de razón, justicia y templanza. No sabía aún que esas lecciones serían su escudo y su espada cuando el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Era el inicio de un viaje que lo llevaría no solo a gobernar un imperio, sino a gobernarse a sí mismo. Adopción y ascenso al poder. A los 15 años, la vida de Marco Aurelio dio un giro que ningún filósofo podría haber anticipado. El emperador Antonino Pío, sin hijos propios, lo adoptó como su heredero. No fue un gesto sentimental, sino una decisión estratégica dictada por el propio emperador Adriano antes de morir, buscando asegurar una sucesión estable para el trono de Roma. Con esa adopción, Marco no solo recibió un nuevo apellido, Aurelio, sino también el peso invisible de un destino imperial. Imagina ser un joven que ama la lectura silenciosa y la reflexión tranquila, y de pronto descubrir que tu futuro está ligado a gobernar el imperio más vasto y complejo del mundo. Las lecciones de filosofía se volvieron más urgentes, más necesarias. No eran ya simples reflexiones para cultivar la virtud personal, sino herramientas para sobrevivir en un mundo de intrigas, guerras y decisiones que afectarían a millones de personas. El destino quiso que no reinara solo. Compartió el título de coemperador con su hermanastro adoptivo, Lucio Vero, un hecho sin precedentes en la historia romana. Dos hombres al mando de un solo imperio, uno inclinado a la disciplina y la filosofía, el otro más dado al placer y la ostentación. Y, sin embargo, Marco entendió que la vida, como el gobierno, requiere aceptar la naturaleza de las personas y actuar en consecuencia. Su ascenso no fue una escalera que subió con prisas, sino un camino que transitó con paciencia, aprendiendo que el poder no consiste en imponer la voluntad, sino en dirigirla hacia el bien común.
Las meditaciones que más tarde escribiría comenzarían a germinar en esos años, mientras comprendía que gobernar Roma sería, en realidad, un acto constante de gobernarse a sí mismo. Legado político. Cuando Marco Aurelio finalmente ocupó el trono, Roma no le ofreció un reinado de calma y celebraciones, sino un tablero plagado de pruebas. El imperio se vio sacudido por guerras en las fronteras, pestes que diezmaban la población y desastres naturales que ponían a prueba la resistencia del pueblo. Gobernar en tiempos de bonanza es un mérito limitado, gobernar en medio de la tormenta es el verdadero examen de un líder. Marco no buscó la gloria personal ni las conquistas desmedidas. Su enfoque fue más sobrio: preservar la estabilidad, proteger a sus ciudadanos y actuar con justicia incluso cuando la presión lo empujaba hacia decisiones fáciles pero injustas. Mientras otros emperadores usaban el poder como un espejo para su vanidad, él lo entendía como un deber, una carga que solo podía sostenerse con disciplina y rectitud. Las guerras marcomanas en el norte pusieron a prueba su temple militar, y la peste antonina, probablemente viruela, lo obligó a tomar decisiones que marcaron el destino de Roma. Entre campañas y crisis, encontraba momentos para escribir sus reflexiones en lo que hoy conocemos como meditaciones. Lo irónico es que nunca pensó en publicarlas, eran notas íntimas, recordatorios para mantenerse fiel a sus principios en medio del caos. Y quizás ahí reside la esencia de su legado. Marco Aurelio no buscó ser recordado como un gran emperador, pero su manera de gobernar, con humanidad, con prudencia, con la mirada puesta en el bien común, lo convirtió en uno de los más admirados de la historia. Gobernó un imperio, pero nunca dejó de gobernarse a sí mismo. 3 principios centrales en sus enseñanzas. En las páginas de Meditaciones, Marco Aurelio no traza un mapa para conquistar territorios ni un manual de estrategia política. Lo que deja es, más bien, una brújula para el alma. Entre reflexiones sobre la vida, el deber y la naturaleza humana, hay 3 hilos que se repiten una y otra vez, como si fueran anclas a las que aferrarse en medio de cualquier tempestad. El primero es mantener la calma. Marco entendía que la mente, agitada por las pasiones o el miedo, se vuelve torpe, incapaz de ver con claridad. La serenidad no es debilidad, es la base desde la que se toman las decisiones más sabias. El segundo es cumplir con la obligación como ciudadanos del mundo. No hablaba solo de Roma ni de sus provincias, sino de una ciudadanía más amplia, la humanidad entera. Para él, cada persona tenía el deber de contribuir al bien común, incluso hacia aquellos que no compartían su visión o que vivían en la ignorancia de la virtud. El tercero es recordar lo breve que es la vida. No con un sentido sombrío, sino como un recordatorio constante de que el tiempo es limitado y que desperdiciarlo en rencores, miedos o trivialidades es un lujo que nadie puede permitirse. Estos 3 principios, calma, deber y conciencia de la fugacidad, no eran para Marco simples ideas bonitas. Eran herramientas para navegar en un mundo incierto. Y quizás, siglos después, siguen siendo las mismas que necesitamos para vivir con equilibrio, propósito y sentido. Mantener la calma. Para Marco Aurelio, la calma no era una simple postura ante la vida, sino una estrategia de supervivencia en un mundo donde el caos podía golpear en cualquier momento. Gobernar Roma significaba recibir malas noticias a diario, guerras en las fronteras, conspiraciones en el Senado, enfermedades que se propagaban sin control. Y, sin embargo, él comprendía que perder la serenidad frente a lo inevitable era como añadir fuego a un incendio. En Meditaciones, reflexiona sobre 2 formas de ver el universo: la visión estoica, que cree en un orden divino gobernado por la razón, y la visión epicúrea, que lo entiende como el resultado del azar y el movimiento de los átomos. Pero, para él, la conclusión era la misma: sea cual sea el origen de lo que sucede, alterarse no cambia el resultado. Si existe un plan divino, la agitación es inútil; si todo es azar, lo es todavía más. Esa calma no es resignación. Es fuerza contenida. Es la capacidad de actuar con lucidez cuando otros se dejan arrastrar por el pánico. Marco sabía que el dominio de la mente es la primera victoria antes de cualquier batalla externa. Imagina a un comandante en medio del fragor de la guerra: las órdenes se confunden, el enemigo avanza, el ruido es ensordecedor, pero su voz es firme, su mirada segura.
Esa es la calma de la que hablaba Marco Aurelio. Un estado en el que no niegas la dificultad, pero eliges no ser su prisionero. Porque, al final, mantener la calma no es solo un acto de autocontrol, es un recordatorio de que, en un mundo que no podemos gobernar por completo, lo único que siempre podemos gobernar, somos nosotros mismos. Ciudadanía universal. Para Marco Aurelio, el concepto de patria iba mucho más allá de las murallas de Roma o de las fronteras del imperio. En su visión estoica, todos los seres humanos habitamos una misma ciudad, la cosmópolis, una comunidad inmensa que no distingue entre razas, lenguas o costumbres, sino que nos reconoce como ciudadanos de un mismo universo. Esta idea no era un adorno filosófico para él, era una guía práctica para gobernar. Si todos pertenecemos a la misma comunidad, entonces nuestra obligación es trabajar por el bien común, incluso cuando se trate de aquellos que nos ofenden, nos ignoran o viven lejos de la virtud. No porque sea fácil, sino porque la naturaleza humana, según los estoicos, está hecha para la cooperación. Marco Aurelio lo repite en Meditaciones: las personas pueden equivocarse, pueden actuar con egoísmo, pero siguen siendo parte de ese todo al que tú mismo perteneces. Rechazarles o responder con odio es tan absurdo como que una mano intente dañar a la otra. Imagina la magnitud de este pensamiento en la mente de un emperador que podía, con una sola orden, castigar o perdonar. Él entendía que su papel no era solo gobernar un imperio de provincias, sino cuidar de una red más amplia, la humanidad misma. En tiempos donde el poder solía dividir y levantar muros, Marco Aurelio proponía algo radical para su época: que nuestra verdadera lealtad no es a una bandera ni a un trono, sino a la comunidad humana entera. Y que vivir de acuerdo con esa lealtad es uno de los mayores actos de virtud que podemos realizar. Pensar en la muerte. Para Marco Aurelio, reflexionar sobre la muerte no era un ejercicio macabro ni una obsesión sombría. Era, más bien, una herramienta para vivir con mayor claridad y propósito. En Meditaciones, insiste en que recordar la brevedad de la vida nos libera del miedo y nos obliga a valorar cada instante como si fuera único. En el fragor de su reinado, entre guerras, pestes y decisiones que afectaban a millones, Marco encontraba momentos para recordarse que, al final, él también era mortal. No importaba su corona, su ejército o su influencia, la muerte llegaría, como llega para todos. Y en esa certeza, en lugar de tristeza, encontraba libertad. Los estoicos veían la conciencia de la mortalidad como una brújula. Cuando sabes que el tiempo es limitado, dejas de perderlo en rencores, ambiciones vacías o preocupaciones sin sentido. Empiezas a vivir con más justicia, sobriedad y utilidad para quienes te rodean. Imagina mirar cada amanecer con la conciencia de que podría ser el último. No desde la angustia, sino desde la gratitud. Cada palabra, cada gesto, cada decisión adquiere un peso diferente. Y lo que antes parecía urgente, de pronto se revela como irrelevante. Para Marco Aurelio, pensar en la muerte era, en realidad, pensar en la vida. Era una invitación constante a no posponer la virtud, a no aplazar el amor, a no dejar para mañana la oportunidad de actuar con integridad hoy. Porque al final, la muerte no es el final del camino, es el recordatorio de que el camino mismo es lo que importa. Vivir el presente. Para Marco Aurelio, el presente no era simplemente un punto entre el pasado y el futuro, sino el único terreno real sobre el que podemos caminar. El pasado ya se ha ido, inmutable, convertido en memoria. El futuro es incierto, un bosque que todavía no hemos pisado. Pero el presente es lo único que tenemos, y la forma en que lo usamos define quiénes somos. En Meditaciones, insiste en que dejarse arrastrar por los recuerdos o por las anticipaciones es una forma de abandonar la vida antes de tiempo. ¿De qué sirve lamentarse por lo que ya no se puede cambiar? ¿O sufrir por lo que aún no ha ocurrido? La virtud, la acción, la claridad, todo sucede aquí y ahora. Imagina a un soldado en el campo de batalla. No puede pelear en la guerra de ayer ni en la que aún no ha empezado. Solo puede alzar su escudo y mover su espada en este instante. Así es la vida para todos, aunque no llevemos armadura, se decide momento a momento.
Marco entendía que vivir el presente no es ignorar el pasado ni desentenderse del futuro, sino aprender de uno y prepararse para el otro sin sacrificar el instante que tienes delante. Es estar completamente aquí, con atención, con propósito, con la voluntad de actuar en lo que sí puedes influir. Porque al final, el presente es como un río que fluye sin detenerse, no puedes retenerlo, pero puedes decidir cómo navegarlo. Y en esa navegación, instante a instante, se construye la vida que verdaderamente vale la pena vivir. En la figura de Marco Aurelio se entrelazan dos mundos que rara vez caminan juntos, el del poder absoluto y el de la introspección profunda. Fue emperador de legiones, pero también discípulo de una filosofía que le recordaba, cada día, que ningún título, ninguna riqueza y ninguna victoria sobre otros es tan valiosa como la victoria sobre uno mismo. Su vida fue un recordatorio constante de que la serenidad no es pasividad, sino fuerza, que nuestro deber no termina en nuestras fronteras, sino que se extiende a toda la humanidad, que pensar en la muerte no es rendirse a la oscuridad, sino abrir los ojos a la luz del presente. Hoy, siglos después, sus palabras siguen resonando porque nos hablan de algo que no cambia con el tiempo, la necesidad de vivir con virtud en un mundo incierto. No podemos controlar lo que la vida nos trae, pero sí podemos decidir cómo responder. No podemos alargar el tiempo, pero sí podemos aprovecharlo. No podemos cambiar a todos, pero sí podemos cambiar la forma en que los tratamos. Así que la próxima vez que sientas que el caos te rodea, recuerda a aquel hombre que, en la soledad de su tienda de campaña, en medio de una guerra, escribía para sí mismo: la vida de un hombre es lo que hacen de ella sus pensamientos. Y pregúntate, ¿qué pensamientos estás eligiendo hoy? Porque al final, la verdadera herencia de Marco Aurelio no está en sus conquistas, sino en el arte de vivir plenamente cada instante que se nos concede.